Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emanuel. Les saluda una vez más su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local aquí en Windsor, Ontario, Canadá. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que nos da en esta mañana de poder estar conectados con ustedes, recibiendo esta bendición y compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Así es que, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que me está viendo, usted que mire esta programación perennemente, los miércoles, los sábados, los domingos, gloria al Señor, aproveche esta oportunidad y comparta esta transmisión en su página personal de Facebook. Póngale share para que sus amigos, sus familiares puedan también disfrutar de esta bendición. A lo mejor tiene amigos y familiares que no conocen del Señor y a veces usted no sabe quizás cómo hablarles, cómo invitarles, cómo evangelizarlos. Estos estudios bíblicos, estos mensajes de los domingos, el servicio de oración, presentando las necesidades, puede ser una herramienta útil para que usted pueda alcanzar esta alma para la gloria de Dios. Así que en este momento hágalo, yo lo voy a hacer también, vamos a hacerlo juntos, vamos a compartir esta bendición juntos con nuestros amistades, con nuestros familiares, amén, y darle gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros, amén. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se glorifique en este día, vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para compartir y recibir este estudio en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder, Padre, ser portadores de estas buenas noticias, Dios mío, Padre, para poder traer este mensaje, Padre Celestial, que puede exhortar, que puede consolar, Padre Celestial, que puede edificar. Señor, el propósito de tu palabra, Dios mío, lleva esos tres elementos y dice que tu palabra no retorna a ti vacía, antes bien hace la obra por lo cual es enviada. Por lo tanto, yo creo, Señor, en mi corazón, Padre amado, que tú, Padre, tú haces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios mío. Así es que en esta mañana, Señor, encomiendo mi vida, Señor, y la de mis hermanos y amigos que estarán escuchando y viendo esta programación, Padre Celestial, para que puedan recibir la bendición que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, en ese nombre precioso te damos las gracias, recordando a aquellos hermanos y amigos, Padre Celestial, que puedan estar de viaje o que vayan de viaje, Señor, que cuides su salir y su regresar desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, Dios me les bendiga. Bienvenidos sean a esta programación. Nos sentimos contentos de estar aquí en este día. Estamos confiando de que Dios tiene palabra para nuestras vidas en esta preciosa mañana. Estamos estudiando y este es el último capítulo, amén, del estudio. Es tiempo de crecer. Amén. Es tiempo de crecer. Vamos a estudiar el último capítulo de este estudio. Es tiempo de crecer. Amén. Ya compartimos 4 estudios acerca de este tema, muy importante, muy relevante. Así es que vamos a ir directo, pues. Yo quiero que en esta ocasión vayamos al libro de Esther. Vamos a leer en 2 diferentes capítulos. Amén. Vamos a leer en el capítulo cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así del rey. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. El último tema o el último capítulo que vamos a hablar acerca de Es tiempo de crecer es prepárate para actuar. Prepárate para actuar. La pregunta es, ¿ya creciste?
Y si ya creciste, estás dando fruto. No puedes seguir probando distintas tierras o lugares para sembrar tu semilla porque es tiempo de crecer. En otras palabras, esa temporada ya pasó. Las personas que saben de agricultura, y no solamente de agricultura, que saben hacer sus hortalizas en el hogar o les gusta sembrar flores, especialmente aquí en Norteamérica, aquí en Canadá, en esta ciudad donde nosotros vivimos, hay una temporada para sembrar. Si usted pasa esa temporada, ya no es bueno sembrar porque esa planta ya no le va a dar flor. Tiene que sembrarse a cierto tiempo. Aquí los tulipanes salen en marzo más o menos. Entonces, aunque todavía esté un poco frío, pero ya empiezan a verse el retoño del tulipán, y eso usted no lo tiene que sembrar cada año. Todos los años la misma cebollita que sembró, esa misma vuelve a retoñar cada año, perdón. Pero son tiempos y son temporadas. Amén. De igual manera, el que es agricultor sabe de que en qué tiempo tiene que sembrar el maíz, cuánto tiempo va a durar a que el maíz, a que esa mata de maíz llegue a la madurez de adulto, amén, y que empiece a dar fruto. Todo agricultor sabe eso. Lo mismo con el café, lo mismo con cualquier tipo de fruta, hortaliza o verdura. Entonces, de igual manera, nosotros no podemos estar pensando todavía en dónde vamos a sembrar cuando ya estamos en el tiempo de la cosecha. Amén. Naciste con un propósito y tiene que cumplirse. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Hay gente que dice, la vida no me da un propósito. Es Dios que nos da la vida con un propósito. Amén. Puede que en el caminar hayas encontrado contratiempos, dificultades y aflicciones que hayan querido desviarte. En nuestro caminar, hermanos, no me diga que usted ha encontrado dificultades. Nosotros que vivimos aquí en Norteamérica y somos hispanos, sabemos todas las cosas que hemos tenido que pasar. Tuvimos que dejar nuestra tierra natal, no porque queríamos, sino porque fue necesario. Algunos por motivos de vida o muerte, como lo fue con mi familia. Algunos por motivos económicos y la situación no está muy buena ya, hay peligro, muchas cosas. Pero no es porque quisimos salir, sino porque fuimos forzados, nos vimos forzados por las circunstancias a salir. Y en el trayecto de allá para acá, muchas cosas sucedieron. En mi caso, hermanos, yo salí de El Salvador y me establecí en México como un poco más de 3 años, en mi tiempo de mi adolescencia. Acordándome de eso porque mi hermana está en El Salvador y ella me mandó una foto que tenía de un álbum cuando ella nos fue a visitar a México. Amén. Ella todavía se quedó en El Salvador con su esposo y sus hijos y nos fue a visitar a México y tomó unas fotografías y me estaba acordando de eso. O sea, pasamos por una trayectoria y algunos solamente fueron de pasada por México. Otros no llegaron ni a México, sino que saltaron directamente en avión para los Estados Unidos o en avión para Canadá o de donde, ¿me entiende? Hay unos que se movieron para Australia. Sabía que tenemos comunidad de salvadoreños en Japón. Póngase, en Bosnia hay comunidades salvadoreños. Solo póngase a pensar eso. Dice que los salvadoreños se encuentran hasta en la sopa de frijoles. Pero esa es otra historia. Lo que quiero contarles, hermanos, es de que a esa trayectoria cada quien pasa por circunstancias. Usted pasó por unas circunstancias difíciles. Conocemos familias que se vinieron directamente de El Salvador, de su país natal, para aquí a Canadá o para los Estados Unidos. Yo personalmente nunca fui atraído para los Estados Unidos. Yo lo encontraba a los Estados Unidos, como decimos por allá, bien choteado. Todo el mundo agarra para allá. Yo quisiera otro país diferente. Pero solamente soñaba, hacía castillos en el aire. Pero fue la voluntad de Dios que nos permitió llegar aquí a Canadá. Y ya tenemos ya muchos años, desde 1984, noviembre 15 del 84. Imagínense, mi querido hermano, cuánto tiempo llevamos ya aquí. Pero en la vida, en el transcurrir de nuestra vida, en nuestro caminar, vamos a encontrar contratiempos, dificultades, aflicciones que nos hayan querido desviar.
fíjese que Dios tenía un propósito para mi vida. Llegar aquí a Canadá, aquí fue donde yo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Aquí fue donde Él me salvó. Él me andaba buscando desde el vientre de mi madre. Él me llamaba desde que yo nací, en mi crecer y todo. Pero aquí vine y acepté esa oferta que Él me hacía de perdonar mis pecados. Pero hoy en día tenemos que darnos cuenta que es el tiempo de levantarnos y tomar una decisión definitiva, como la que hizo Josué y le dijo al pueblo de Israel: escojan a quién van a servir. Hay muchos hermanos que se han apartado de los caminos del Señor o su corazón se ha enfriado en las cosas de Dios. Yo a ti te lo digo, mi hermano, escoge a quién vas a servir. Ya no es tiempo, ya no puedes estar pensando en dónde vas a sembrar. Amén. Para ese tiempo ya deberías estar dando fruto. ¿Se acuerdan la historia que les comenté acerca del árbol de chabacano, de apricot, que tenía mi madre cuando vivía en una casa aquí en la ciudad? Y ella le dijo a uno de mis hermanos que si ese árbol ya no daba fruto porque se llenaba de hojas, pero pasaron los años y si no da fruto, dijo, córtalo. Ese mismo año, como que el árbol le hubiese oído, empezó a dar fruto de una manera abundante. O sea que es tiempo de dar fruto. Amén. Ya no es tiempo de estar pensando dónde vamos a sembrar. El tiempo de la siembra se acabó. Amén. Para algunos. Ahora viene el tiempo de la cosecha. Quiere decir que esa planta ya ha madurado, esa planta ya creció, ese árbol ya creció y es tiempo que dé fruto. Hay algunos que tal vez la semilla no ha sido sembrada todavía y no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Ese tiempo va a llegar para ellos. También el tiempo de dar fruto va a llegar para ellos. Crecer, florecer y dar frutos es nuestro destino. Amén. Luego te multiplicarás. Porque usted sabe, hermano, yo no sé cómo ustedes entienden el sistema del polen, ¿verdad? Eso es diferente. No, hay una planta. Nosotros en El Salvador le decimos clavel, pero aquí le dicen hibiscus, le dicen. Amén. Le dicen esa es que va de varios colores. Nosotros tenemos aquí una de color así como moradito claro, como color lila. Y eso, hermano, oiga, tenemos que tener cuidado porque tira semilla y crece y la raíz es tan profunda que tenemos que andar arrancando para que no crezcan más porque se multiplican de una manera grande, como la rosa de Sarón, parecida a la rosa de Sarón también. Se multiplica, hermano, de una manera tan grande. Tira la semilla y donde quiera hay que creciendo los arbolitos. De eso hay que estarlos arrancando porque esos, hermano, hasta revientan el concreto, revientan, hermano, es una planta bien, decimos nosotros, cueruda, que no se dan por vencidos, que crecen en cualquier lugar y se multiplican. Eso sí, pero en su tiempo. O sea, primero tiene que dar flor y dar fruto y luego se va a multiplicar eso. El multiplicarse vendrá después. Amén. Así que hay que prepararnos para actuar. O sea, el dar frutos es aquellos frutos que yo no sé si usted conoce cuáles son los frutos del Espíritu. Amén. El dar esos frutos es importante de que usted y yo podamos entender esta gran verdad. En la Biblia hemos leído y encontramos en la historia de Esther que ella pasó por un proceso de preparación como las otras doncellas para presentarse ante el rey y ver si era seleccionada como reina. Primeramente, usted sabe de que ella se llamaba Adasa. Era una mujer judía. Amén. Y cuando llegaban el enemigo, los que estaban dominándolos en aquel tiempo, amén, llegaban y cogían las doncellas y se las llevaban para que que cogiera una como esposa para el rey.
Y para que ella no la mataran ni supieran que era ella judía, ella se cambió el nombre a Esther. Amén. Que representaba a la reina Astarte. Amén. En ese tiempo. Pero ella se cambió ese nombre, pero su nombre original era Adasa. Ella hizo eso, ella no sabía el por qué, fue llevada como esclava, fue llevada como doncella, la prepararon y hermano, era una ley que se había hecho un edicto que a su tiempo le tocaría a ella llegar, amén, a la presencia del rey y el rey escogería cuál de todas ellas iba a ser su esposa. La historia, a hacerla corta, pues él escogió a Esther como esposa, pero de igual manera estos reyes tenían otras doncellas, ¿verdad? Pero este rey, cada tiempo y periodo de tiempo podía ver y le daba audiencia a su esposa, amén, para verla. Y cuando ellos estaban haciendo negocios del reinado y todo, nadie podía entrar, ni aún la reina. Era un edicto que ni aún la reina podía llegar sin permiso a la presencia del rey. Pero Dios había preparado a esta mujer, amén, y tuvo que pasar por un proceso primeramente para ser reina. Asimismo, nosotros tenemos que pasar por un proceso que nos lleva a prepararnos para actuar en las distintas etapas de nuestra vida. Amén. Tenemos que nosotros estar pensando y saber de que, como dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, aquellas cosas por las que estamos pasando, quizás no la podamos entender en este momento y podamos decir, ¿por qué Dios me permite estas cosas? Dice la palabra de Dios que aquel que está dando fruto, Dios lo poda para que dé más fruto, para que dé mejor fruto. Yo no sé si conoce usted un poquito acerca del viñedo, amén, de las guías de uvas, pero yo personalmente no sé, pero he visto en películas, lo he visto en documentales, que el viñedo de uvas empieza a dar fruto y cada una de esas ramitas o pámpanos, amén, pueden tener hasta 2 o 3 racimos de uvas. Pero lo que hacen los cultivadores es que se aseguran de que no estén muy cerca, de que no haya mucho racimo. A veces tienen que cortar parte de un racimo para que los 2 que quedan crezcan más frondosos y más saludables. Es igual manera, la palabra de Dios nos habla, amén. Nos habla en el capítulo 15 en el libro de San Juan, que dice que Él nos cortará y nos podará para que llevemos mejor fruto. Igual manera, a veces nosotros en nuestro caminar cristiano, no es necesariamente de que usted haya hecho algo malo, que usted está pagando las consecuencias del pecado. A veces Dios permite situaciones en su vida, amén, porque Él está podando, Él está limpiando para que nosotros llevemos más fruto y que nuestro fruto permanezca. Amén. Así que tenemos que darnos cuenta, amén, que vamos a pasar por ese proceso y varias etapas distintas en nuestra vida para fortalecernos, para llegar a la etapa en que tenemos que dar fruto. En ese momento o en esta etapa es cuando nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios en todo ese proceso, me refiero, amén, para que te muestre qué necesitas para crecer al próximo nivel. Hay un corito muy conocido, muy famoso que dice, vamos escalando peldaños. Amén. O sea, un peldaño a la vez. A veces la gente quiere correr. Yo me he fijado que aquel que corre desesperadamente se puede tropezar o pierde el aire más fácil. Hace unos años, yo me acuerdo que íbamos con la familia, a veces salíamos a caminar y a veces íbamos a una pista de correr que está por aquí, un parque. Y a veces con mi hijo, ¿verdad? Entonces corríamos y a veces él para mostrarme me rebasaba, corría bien rápido y me rebasaba. Y yo iba en mi pasito, tranquilo. Entonces, y al ratito me lo encontraba adelante, que ya había perdido el aire. o algunos hasta ganas de vomitar les dan, ¿verdad? Pero me da risa esto porque es cierto. Hermano, el árbol no se está preocupando y está diciendo en su crecimiento, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto. No. El árbol va a dar fruto a su tiempo. Lo que tiene que preocuparse es que crezca saludablemente. De igual manera, nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios
para poder crecer saludablemente y poder crecer al siguiente nivel. Dios no nos puede dar, amén, una asignación. Dios no nos puede dar un trabajo que sea más de lo que nosotros podamos sobrellevar. Dice que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Una vez que Esther estuvo lista, fue seleccionada como reina porque ella tenía un propósito especial. Oiga bien, amén. Un propósito especial. Usted y yo tenemos un propósito especial. Amén. Así es que no descuide ni menosprecie el hecho que es que yo quiero ser pastor, es que no está en ti. Amén. No es del que corre o del que quiere, dice la palabra de Dios. Es de Jehová, que tiene misericordia. Amén. Sabe que quizá, sin exagerar, la mayoría de hombres que Dios nos llamó al pastorado, no buscábamos ser pastores. Porque quizás veíamos la labor y lo difícil y lo duro que es a veces ser pastor. Sabe que ser pastor es como que fuéramos Juan el Bautista. No lo incluyen en las reuniones de los hermanos, en las fiestas que tienen, porque si el pastor llega, le va a espantar a las amistades, porque les va a hablar del Señor, porque no van a poder sacar la botellita de cerveza, porque no van a poder sacar la botellita de vino, porque no van a hacer, poner musiquita mundana. Entonces no invitan al pastor a los eventos por esas razones. Somos un poco ermitaños con la familia, poco nos visitan. ¿Entiende? Es una vida poco, o sea, los pastores que fuimos llamados de parte de Dios, quizás no anhelábamos ese llamado. Pero cuando fuimos llamados, lo aceptamos porque sabíamos que venía de parte de Dios. Algunos luchamos, algunos peleamos, amén, con el Señor. Y a veces nos hicimos un poco renuentes al llamado, pero finalmente tuvimos que aceptar ese llamado que Dios nos hizo. Aquel que anda anhelando, yo quiero ser pastor y todo, hermano, esperando en el Señor de que lo hagan con un buen interés, pero muchos de ellos, muchos, no todos, pero muchos de ellos, hermanos, son pastores asalariados hasta este día. Amén. Que cuando vienen el lobo a querer atacar las ovejas, ellos se dispersan y se van y salen huyendo en lugar de defender a la oveja. Pero Dios tenga misericordia de ellos. Ese es otro tema muy, muy importante que podemos hablar en otra ocasión. Amén. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Vemos en el caso de Esther que Dios la llamó para un propósito muy especial. Para este tiempo había sido creada y llamada. Así también, tú has sido una creación perfecta para estos tiempos y tienes que cumplir tu propósito. Tú y yo hemos sido llamados para este tiempo. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer en este día. Por ejemplo, ¿verdad? Algo sencillo y mínimo. Este siervo estar compartiendo este mensaje con usted por medio de esta transmisión. Para esto llegó este sábado a mi vida. Y quizás que no sé qué más planes tiene Dios para el resto del día. Pero, ¿cuáles son los planes que Dios tiene para este día para ti? Amén. ¿Ya te pusiste a pensar o pensaste o no pensaste hacer planes para con Dios? ¿Entiendes lo que te digo? Solamente tienes que prepararte para actuar. En otras palabras, hermanos, tienes que estar preparado. Yo les decía en otra ocasión de que a veces cuando tú hablas con un hermano, hay una necesidad inmediata. Tal vez el hermano que iba a compartir algo en el servicio se atrasó o tuvo un contratiempo y no se le hizo posible. Entonces tú tienes que de inmediato buscar a alguien y mira, hermano, puedes tomar el lugar de tal hermano. ¿Entiende? Entonces, yo siempre me sentía un poco decepcionado cuando escucho personas que me dicen, hermano, me hubiera dicho con tiempo para prepararme, hermano, déjeme orarle al Señor para esto y lo otro, hermano. Para mí esas son excusas, porque todo siervo del Señor tiene que tener su espada afilada en todo tiempo. Amén. Aquella gente que trabaja en el campo y usan bastante el machete, no se van a poner al último momento a afilar el machete. Fíjese que ellos llegan después de la faena del día, amén, llegan
y tal vez ya ellos se bañan, se arreglan, comen algo, descansan y ya en la noche, antes de que están ahí en el patio, están afilando, mire, su machete para el siguiente día. Igual manera, usted y yo tenemos que estar siempre preparados, amén, siempre listos, decía alguien por ahí. Tenemos que estar siempre preparados para cuando nos llamen. Amén. Decir, mire, pastor, a veces, hermano, yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias como visitante, nada más sentarme y todo. Y de repente, hermanos, el pastor se dice, no, pues ya que está aquí el hermano Sergio, ¿por qué no comparte la palabra con nosotros? Hermano, no venía preparado. Imagínense que les diga yo como pastor a alguien, así, hermano, fíjese que yo no venía preparado. Hermano, yo he ido de vacaciones a El Salvador. Y cuando fui en el 97, fui por 3 semanas. Y yo me acuerdo, hermano, que en esas 3 semanas yo tuve la oportunidad de predicar en varias iglesias. Aunque yo iba de vacación, pero me invitaron y dije yo, si está el tiempo, está disponible, ¿por qué no? Amén. ¿Por qué no? Tenemos que estar preparados en todo momento para servir y trabajar en la obra de Dios. Amén. Solamente tienes que prepararte para actuar. Tu crecimiento debe ser tanto personal, emocional, como espiritual, para que puedas realizar tu misión. Fíjese que yo no sé si usted ha leído en la Biblia acerca de los requisitos de los diáconos y de los ancianos. Dice algunos de los requisitos. Primeramente, dice que tienen que ser sobrios. Amén. Segundo, tienen que ser maridos de una sola mujer. Amén. Dice que tienen que tener a su familia y a sus hijos en sujeción. O sea, todo eso es parte de la preparación. Si usted no ha criado a sus hijos en el evangelio, ¿cómo va a ir a evangelizar al hijo de otro cuando a su hijo no lo ha evangelizado? ¿Se pone a pensar en eso? Eso es importante, es parte de la preparación de un cristiano. Amén. Usted no sabe para qué Dios, tal vez directamente un llamado específico, tal vez usted no lo entiende, no lo ha recibido, o si ya lo recibió todavía lo está rechazando y lo está medio calentando por ahí. Amén. Pero mientras tanto usted tiene que estarse preparando. Usted tiene que estar viendo de que todo esté en su lugar. Cuando Isaías, amén, dice la palabra de Dios, cuando el rey Ezequías, si no me equivoco, el rey Ezequías iba a morir y llegó el profeta a decirle que arreglara su casa porque iba a morir. Le estaba diciendo, no le estaba diciendo, mira, tiene basurita por ahí en el patio. No, le estaba diciendo, arregla tus cosas. Amén. Porque ya tienes un propósito. El propósito es partir de este mundo. De igual manera, nosotros como cristianos, mi querido hermano, debemos de estar pensando como si fuera la última vez que nosotros vamos a servir al Señor. Como si este fuera nuestro último día en esta tierra. Tenemos que estar pensando de esta manera y tener siempre las cosas en orden. Nuestra vida, nuestro corazón en orden con Dios, porque no sabemos a qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Amén. Dios nos puede llamar en cualquier momento. Inclusive puede ser durante este mensaje, puede ser después de este mensaje. Nosotros no sabemos, no necesariamente que tú vayas a tener una muerte trágica. No, yo he conocido hombres, he oído, no conocido, sino que he oído de hombres y mujeres que en el culto sentados, escuchando el mensaje, terminó el servicio y esa hermanita ya no se levantó. Tenemos el testimonio de un hermano, ¿verdad? Que él estaba delicado de salud, sí, sabemos que ya estaba delicado de salud, pero que él vivía aquí en Canadá y pues por motivo de salud y todo sus hijos se lo llevaron para Belice. Él es salvadoreño, pero se lo llevaron para Belice. Pero usted sabe de que el Señor siempre, este hermano siempre fue, nosotros decimos patechucho, ¿verdad? Le gustaba, hermano, él no se quedaba hasta con el bastón, ahí andaba caminando el pobre. Decidió un día viajar de Belice para El Salvador y en el bus, no sé si era de ida o de regreso ya para Belice, no estoy seguro de esto. Dice que el conductor del bus, todos se bajaron y él había quedado
él había fallecido ahí sentado en el autobús. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar el día. Amén. No quisiera que fuera una muerte trágica, pero si nosotros estamos a cuenta con Dios, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero de estar preparados, debemos estar preparados en todo momento. Amén. Esther aceptó el llamado de interceder por su pueblo a pesar de que podía costarle la vida. Porque así era. Ella no tenía, amén, permiso para entrar delante del rey. Pero puso a todo el pueblo a orar y ayunar, y ella misma se puso a orar y ayunar para que Dios le concediera favor delante del rey. Dice que la manera en que el rey aceptaba, si era posible, aceptaba que una persona sin permiso entrara, es que él extendiera su báculo, su vara, hacia esa persona, y ese le daba el ok para que la persona entrara. Es de igual manera, hermanos, el día de hoy. Yo voy a ir a El Salvador y quiero ver a Bukele. No es así. No es solamente así. No, yo quiero ir ahorita a Ottawa y quiero hablar con Trudeau. O yo quiero ir a la Casa Blanca y quiero hablar con ¿cómo se llama? Biden. O Kamala, que es la presidenta. Bueno, otra historia. Pero lo que quiero decirle, hermano, no solamente es así. Tienen que pedir un permiso, y si se lo conceden. Oigan, si se lo conceden. Pero esta mujer estaba arriesgando su vida porque el pueblo de Israel estaba a punto de perecer por un edicto que el mismo rey había hecho. Amén. Que lo lisonjearon para que se convirtiera esa ley. Amén. Pero sin embargo, ella estaba para esto. Ella nació. Para ello ella creció, para ello fue necesario que ella se cambiara el nombre de Hadasa a Esther y fuera llevada prácticamente cautiva hasta la casa, hasta al palacio del rey, y la tuvieran y la prepararan por un tiempo para que él la eligiera como esposa. Todo este proceso, amén, sin ella entenderlo, tenía un propósito, y el propósito era de preservar la vida del pueblo de Israel. Ella tenía clara ya cuál era su misión. ¿Por qué darías tu vida? Es mi pregunta. ¿Por qué darías tu vida? ¿Hay algo que Dios ha puesto fuertemente en tu corazón para hacer? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando a ese llamado? Te lo digo por experiencia propia. Deja de dar cosas contra el aguijón. Si Dios tiene un propósito para tu vida, ese propósito lo va a cumplir. Amén. Así que déjate guiar por el Señor. Es mejor que vayas en la voluntad de Dios y en contra de la corriente del mundo, que vayas con la corriente del mundo y en contra de Dios. Porque el que se hace enemigo, el que es agradable con el mundo, se hace enemigo de Dios. Yo prefiero estar ir en la corriente de Dios y en contra de la corriente del mundo, que ir en la corriente del mundo y estar en contra de Dios. Amén. Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No detengas tu crecimiento para que puedas cumplir tu llamado. No tiene que ser ante grandes multitudes. Muchas veces le he dicho a algunos, no, que el hermano no me dé la oportunidad para que pase y comparta mi testimonio. ¿Y es necesario que esté tratando del púlpito? ¿O necesitas un púlpito para que tú compartas tu testimonio? Yo le decía hace años, pues si ese es el caso, pues cómprate un púlpito portátil, lo venden. Si eso te va a hacer sentir mejor. Pero es que a veces, hermano, no es necesario que tú lo hagas delante de una multitud. Quizás es algo que aparenta ser simple, algo sencillo quizá, pero ante Dios tiene un gran significado. Lo importante es reconocer en qué etapa te encuentras y trabajar para que crezcas y florezcas y des fruto. Fíjese que hace años
un joven llegó a nuestra iglesia y se empezó a congregar en la iglesia. Y yo lo vimos, ¿verdad? Y quisimos, como ancianos de la iglesia, llegamos a un acuerdo y quisimos ver si este muchacho nos quería ayudar a atender la puerta en la iglesia para cuando los hermanos vinieran. Dios le bendiga. Fíjese que no le gustó, que lo sintió un poco muy corriente para él y no quiso aceptar eso. Bueno, dijo, ni modo, bueno, sucedió que el muchacho pues no tenía documentos legales aquí en Canadá y estaba tramitando eso y se lo negaron y tuvo que ser deportado para El Salvador. Estando allá, visitó una iglesia y según me comentaron, unos hermanos me comentaron que lo conocían, ¿verdad? Dice que visitó una iglesia y lo invitaron a él a que participara, a que ayudara, ¿verdad? A que fuera obrero ahí en la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo? Dice, no, es que yo tengo mi ministerio ahí en Canadá. ¿Cuál ministerio? Si el que se le había dado lo rechazó aquí. ¿Entiendes? A veces nosotros menospreciamos las cosas pequeñas porque queremos hacer cosas grandes, queremos ser vistos. Si usted quiere, amén, el reflector, si usted quiere el spotlight, entonces no es para agradar a Dios, sino para elevarte a ti mismo. Amén. Las cosas tenemos que hacerlas para gloria de Dios, no para gloria de los hombres. Amén. Ten mucho cuidado con eso. Por muy pequeño que sea, no lo menosprecies ni creas que es algo insignificante. Amén. Algo que el pastor o que los ancianos te pidan que les ayudes y que sea, aunque sea muy ínfimo, hazlo. Hazlo. Te lo digo por experiencia propia también. Así comencé yo. La palabra de Dios dice que si en lo poco nos somos fiel, sobre mucho Él nos pondrá. Pero tenemos que ser fiel en lo poco. Amén. Y si tú, hermano, estabas en un ministerio y te has apartado de los caminos del Señor, amén, ¿por qué no comienzas de nuevo? Haz las primeras obras. Arrepiéntete, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Haz las primeras obras. Comienza de nuevo para que des una vez más frutos de nuevo. ¿Qué te parece? Amén. Ya no es hora de pensar qué es lo que vamos a hacer. Es hora de actuar. Es tiempo de crecer. Dios honró la obediencia de Esther y el rey la recibió. Ella pudo salvar a su pueblo. La salvación de algún familiar o amigo tuyo depende de qué frutos estés dando y les hables de Dios. Porque todo tiene que ir en unidad. Amén. Porque no puedes estar dando, no puedes quedarte sin frutos y hablar del Señor. La palabra de Dios dice, el árbol por su fruto se conoce, no por lo que dice. Tu crecimiento no se mide por lo que Dios hace a través de ti, sino por lo que Dios hace en ti. Recuérdate, grábate eso en la mente. Si algo vas a quedarte de esta serie de estudios, amén, quédate con eso. Tu crecimiento no se mide por lo que Dios hace a través de ti, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Porque Dios puede utilizar hasta un burro para hacer su voluntad. Utilizó a Nabucodonosor, un impío, para hacer su voluntad. Y le llamó mi siervo. Ciro, rey de Persia, que no creía ni tenía temor de Jehová, el Señor le dijo mi siervo Ciro. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para Ciro como un instrumento. Así es que no nos podemos jactar, no, yo le predico a gente, si la gente se convierte, sí, gloria a Dios, la gente se convierte, la gente acepta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no retorna a Dios vacía. Amén. Pero tu crecimiento no está basado en eso. Tu crecimiento está basado en lo que Dios está haciendo en ti. Amén. La salvación de algún familiar o amigo tuyo depende de que des frutos y les hables de Dios. Tu crecimiento no va a ser en vano. Evalúa esas áreas de debilidad que te han estancado y no te han permitido crecer. Ponte a ver qué áreas están ahí
cojeando, como dice la palabra de Dios. Amén. Dice que levantemos las manos caídas a Dios y oremos a Él sin ira, sin contienda, para que lo cojo de nosotros no se salga del camino. Amén. Puede ser tu carácter, puede ser tu relación con Dios. Tú mejor que nadie te conoces. Bueno, Dios te conoce más que nadie. Amén. Pero hablando humanamente, tú te conoces. Amén. Pídele al Espíritu Santo que traiga a la luz lo que tiene que cambiar para crecer. El quinto paso para tu crecimiento es: prepárate para actuar y cumple con tu misión. Prepárate para actuar y cumple con tu misión. Te voy a dejar con el Salmo 1, versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Es tiempo de la cosecha, no es tiempo de sembrar, es tiempo de la cosecha. Así que, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos años llevas ya en Cristo? ¿Cuántos años llevas congregado en una iglesia? ¿Cuántos ministerios has ejercido ya? ¿Cuántos trabajos has hecho en las cosas de Dios? ¿A cuántos has evangelizado? ¿A cuántos has invitado a la iglesia para que vayan y escuchen la palabra de Dios? ¿A cuántos has invitado a tu casa para que vayan a almorzar, a comer, a pasar un tiempo contigo y no tuviste el deseo ni te prestaste para hablarles del Señor y decirles que Jesús les ama? Alguien dijo por ahí: di amén o di ouch. O como decimos los latinos, o diga ay. Amén. Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, de poder compartir esta serie de estudios, esta serie, Padre Celestial, que nos ha enseñado que es tiempo de crecer. Padre, tu palabra dice que es tiempo de plantar y es tiempo de cegar. Tu palabra dice que para todo hay tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hoy es el tiempo de la siega. Yo te ruego, Padre Celestial, que nos demos cuenta en qué posición está nuestro crecimiento, en dónde está nuestro estancamiento, qué nos ha estorbado. Amén. Si la semilla cayó a la orilla del camino, si la semilla cayó sobre las piedras o sobre los espinos, o cayó en buena tierra, y es tiempo de que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Padre, bendice nuestros corazones. A mi hermano, mi amigo que ha visto y ha escuchado este mensaje, yo te ruego que esta palabra, Dios mío, resuene, Señor, en su mente y en su corazón, para que se acuerden que no soy yo, como dice una alabanza, quien los invita a venir a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi amigo. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Amén. Que haya sido un bálsamo, un ungüento refrescante, o a lo mejor un poquito de limón y sal. No lo sé. Pero lo que quiero decirte es que Dios te ama, y si te ama es por eso que envía este mensaje para tu vida. Así es que Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos mañana, amén, a las 10:30 también, nuestro servicio dominical. Estaremos alabando al Señor y estaremos compartiendo la palabra de Dios. Así es que no se te olvide, mañana nos vemos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.